número 18. En la lección número 18, y en esta tarde vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que lo demostró, ¿verdad?, sobre la naturaleza, y también mostró su poder sobre la muerte. Amén. Amén. En la unidad 1, Jesús principia su ministerio, es lo que hemos estado viendo. Y el tema de esta tarde, ¿verdad? Jesús usa su poder. Jesús usa su poder. Y dice la verdad central que Jesús usó algunas veces su poder para controlar las fuerzas de la naturaleza. Y cuando dice que algunas veces, bueno, todas las veces que fue necesario, el Señor usó su poder. Cuando, ¿verdad?, sobre la naturaleza, o sea, la fuerza de la naturaleza. Vamos a hablar como en el caso de cuando el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, sino que es un lago grande. Algunos dicen que es como, que tiene como una figura de corazón, que mide 19 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, y que se encuentra en más o menos un aproximado de 200 metros bajo el nivel del mar. Increíble eso, que esté bajo el nivel del mar 200 metros. Entonces es por esa razón que siempre se mantenía, no se, ¿verdad?, no pasaba lo que en Lake Mead, que se ha bajado, ¿verdad?, sino que se mantenía, porque el hecho de que esté bajo el nivel del mar, ¿verdad?, quiere decir que el agua se mantiene ahí. Entonces no se llenaba también de más. Y bueno, estos son algunos pequeños datos que tenemos, ¿verdad?, de ahí, que el mar de Galilea tiene aproximadamente 19 kilómetros por 12 de ancho, y que los campos de flores rojas y amarillas saludan a todos en la primavera. Entonces este lago está a 200 metros bajo el nivel del mar y forma más o menos como un tipo de corazón, y está anidado entre las colinas verdes que lo rodean. La atmósfera, ¿verdad?, que ahí se encuentra es serena pero pesada. Cuando las corrientes frías de aire llegan del occidente, son absorbidas por los remolinos de aire que crean olas gigantescas. Usted sabe que una corriente de aire fresca con una corriente de aire caliente, eso es lo que provocan, ¿verdad?, que hayan remolinos. No sé si usted sabía eso, ¿verdad? Los que han estudiado física saben mucho más de eso. Entonces todo esto provoca que esos vientos, esos remolinos, ¿verdad?, hacen que se levanten las olas. Dice aquí que esas olas alcanzan hasta 3 metros de altura. Entonces quiere decir que aunque es un lago, pero teniendo esas corrientes de viento, también se hacen, ¿verdad?, se forman como una especie de olas grandes. Aquí en Lake Mead también, cuando está el viento muy fuerte, ¿verdad?, entonces también los que andan en botes y todo ello, pues recomiendan, ¿verdad?, que no estén navegando en ese momento. Entonces el verso a memorizar, mis hermanos, está bien largo, a ver si nos lo podemos aprender. No temas, solo cree. Eso es todo. Sí me creyeron que estaba bien largo, ¿verdad? No temas, solo cree. Dígale a su hermano ahí al lado, dígale, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Y bueno, vamos ahí a seguir nuestra guía, ¿verdad?, en esta tarde. Y dice que son varios los hechos sobre los que Jesús manifestó su poder en medio de sus discípulos en este pasaje. Número 1, cuando se levanta la tempestad, Jesús despierta de su sueño, increpa al mar y domina de inmediato las fuerzas de la naturaleza. 2, cuando libera a un endemoniado de la enfermedad que padecía, dominando claramente su mal. Bueno, aquí dicen enfermedad, pero pues entonces, ¿verdad?, si estaba endemoniado no era una enfermedad, estaba poseído. 3, dice que cuando levanta de su lecho de muerte a la hija de Jairo,
mostrando naturalmente su poder sobre la muerte. Y 4, cuando sin decir palabra, al ser tocado en un acto de fe por la mujer con hemorragia, la sana de su azote en el mismo instante. Ahora, ¿cómo no esperar que este mismo poder capacite a su iglesia para cumplir con el papel que le ha encomendado de anunciar el evangelio de arrepentimiento para perdón de los pecados en virtud de su sacrificio? Es una pregunta. Esta confianza ha de estimular constantemente a los suyos para pronunciar con denuedo la palabra de fe. Este es principio rector del ministerio cristiano. Jesús tiene poder sobre las fuerzas naturales. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el Señor tiene poder para todo ello? Ahora, ¿qué significa el poder? Porque poder significa dominio, imperio, fuerza, facultad, vigor, capacidad y posibilidad que se tiene para mandar o para ejecutar algo. Entonces, el poder que usó el Señor Jesucristo durante su ministerio nunca fue motivado por el deseo de obtener fama personal. Su misión fue la de buscar y salvar lo que se había perdido. Él no usó su poder para quedar bien con los demás, como muchas veces nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? A veces queremos mostrar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, quedando bien de esa manera, o muchas veces queremos mostrar que todavía tenemos mucha fuerza, que podemos, que no hay nada que nos detenga. No pude, a veces, ¿verdad? Me ha pasado que yo no puedo abrir un bote porque perdí la fuerza de mi mano izquierda. No, esa es canción. Y no puedo abrirla. Y le digo a mi esposa, no puedo, a ver, ayúdame. Y ella sí puede abrirlo. ¿En qué está? Bueno, a lo mejor ya lo había aflojado yo, no. Fuerza, poder, vigor. Entonces, el Señor usó esta capacidad de autoridad en muchas ocasiones, su poder, su fuerza. Por ejemplo, tenemos a los tractores, ¿verdad? Que tienen una fuerza, tienen potencia. Los carros ahora los hacen con mucha potencia, ¿verdad? Muchos caballos de fuerza le llaman, ¿verdad? Y son peligrosos, por eso corren mucho, tienen mucha fuerza, los tractores, las máquinas. Y si hablamos de muchas aguas así acumuladas como una represa, sabe que es difícil, ¿verdad? Poder, aunque el hombre se las ha ingeniado para crear todos esos tipos de represas, y se usa la fuerza del agua. Usted sabía que la fuerza del agua ayuda. Han colocado los hombres, ¿verdad? Han descubierto que poniendo unas turbinas y con la fuerza del agua que va saliendo hace que esas turbinas giren, y es así como producen la electricidad. ¿Sabía eso? Así es como tenemos electricidad aquí en Las Vegas y en algunos estados o países, ¿verdad? Creando eso. Los molinos esos que movidos por los vientos también, ¿verdad? Que están dando vueltas esas hélices que se ven allá para el lado de California. Entonces, todo movido por... Entonces vemos ahí que hay poder, hay potencia. Vamos al punto 1. Jesús tiene poder sobre las fuerzas naturales. Marcos capítulo 4, versos 37 al 41. Y un voluntario que quiera leerlo, ¿verdad? No porque yo no pueda, sino porque quiero que usted también participe. Marcos capítulo 4. Y si lo hace con la versión, ¿verdad?, que usamos, la 1960, está mejor, porque aquí en la literatura nos dan una versión más actualizada. Marcos 4, 37 al 41. Yo se lo leo. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Alguna vez usted ha experimentado ese tipo de vientos fuertes? Ayer me llamaba el hermano que trabaja aquí, o bueno, que, ¿verdad?, hace el mantenimiento. Y me decía: pastor, me dijo, ¿puede por favor revisar en las cámaras? Porque alguien, tengo idea de 2 personas, dijo, que vienen y hacen maldades aquí. Hay una lámpara, dijo, que vinieron y la tiraron aquí. Me rompieron una de esas cámaras, que son solamente las cámaras para que asustar, ¿verdad? Para que piensen que los están grabando, pero son de esas que no están grabando, nomás están ahí, ¿verdad?, para asustar al malhechor. Y entonces dice: me rompieron esa cámara, hay una lámpara que vinieron a tirar, hay unos pedazos de bicicleta allá, y el bote de basura está allá a medio estacionamiento. Y entonces estábamos allá en la reunión, ¿verdad? Entonces le dije: ahorita estamos ocupados, pero ya que terminemos, ¿verdad?, buscamos. En la tarde que vinimos para acá, entonces le dije a mi esposa: ¿puedes chequear por favor qué pasó? Parece que el miércoles algo pasó. Y ya ella empezó a revisar. Después de que terminé el estudio bíblico, me dice: no fue nadie, dijo, fue el viento. Le dije: ¿cómo que el viento? Sí, dijo, mira las cámaras. Y entonces empezamos a buscar ahí, ella ya tenía ubicado dónde, ¿verdad? Y entonces me la puso. Y es increíble, mis hermanos. Estaba lleno de carros aquí todavía, porque los niños estaban en la escuela, los autobuses ¿verdad?, que llevan a los niños. Y de repente vino un viento. Tenemos una cámara allá, ¿verdad?, que mira hacia allá. Y vino un viento y empieza a moverse aquella lámpara. Se cae, rompe la cámara, y luego el viento empuja el bote de basura, va y choca con un carro y gira y da vueltas y sigue continuando para allá. Dije: increíble, ¿verdad? Y nosotros ya acusando a otras personas, malhechores. ¿Ha sentido usted vientos fuertes, tormentas eléctricas, verdad? Bueno, aquí sí nos asustamos cuando llueve así, con tormenta eléctrica, y que los tronidos, ¿verdad?, se encajonan. Más si usted anda ahí cerca de los edificios o en una montaña, ahí esos ¿cómo se dice?, truenos retumban, suenan, ¿verdad?, como que la tierra se va a desbaratar, ¿verdad? Pero alguna vez usted ha escuchado cómo viene el agua. ¿Qué es lo que viene juntamente con el agua? Mucho viento, mucho viento. Viene el viento. Y bueno, aquí, porque es un desierto, vemos cuando viene una tormenta, se levanta un polvaderón, hay viento, ¿verdad? Y al ratito andamos todos, ¿cómo dice?, con alergia, ¿eh? Sabemos que hay tormenta. Y luego empiezan a caer unas gotitas de agua y sigue haciendo polvo, y los carros nos los dejan bien bonitos, ¿verdad? Bien sucios. Y entonces, una vez que pasa, ¿verdad?, si es que llueve, pero mire cómo viene. Primero viene el viento, porque haga de cuenta que cuando el agua viene, cuando usted suelta un cubetazo de agua, eso forma como una bolsa de aire que avienta, ¿verdad? Entonces todo movimiento que usted hace va a empujar aire, va a ser una bolsa de aire. Entonces cuando el agua viene en cantidades, ¿verdad?, y viene así, es lo que provoca ese viento. Pero cuando ya pasa la tormenta, cuando se acaba, a lo mejor a usted le ha tocado, ¿verdad?, que de repente la tormenta con gotas así muy grandotas, y de repente como que pasa y queda otra vez silencio. ¿Le ha tocado? Qué bonito, ¿no?
se hace bonanza. Allá en mi tierra caen unos tormentones y el agua corre que parece que nos vamos a inundar. Los niños andan jugando ahí, ponen barquitos, algunos, ¿verdad?, se echan clavados y todo eso, donde se hacen pozas ahí, porque pues allá las calles no son como aquí, ¿verdad?, bien pavimentadas. Y de repente se acaba la tormenta y sale el sol y como que no pasó nada. Y el agua se absorbe absolutamente, ¿verdad?, pronto. Ahí no pasó nada. Imagínese usted que de repente está en medio de una tormenta así. Recuerdo que estábamos en el campamento y apenas estábamos acomodando la casita. Y me dice mi esposa, sosténle aquí, y yo sosteniéndole ahí. Estaban unas hermanas platicando ahí con nosotros. Y de repente vino un viento, porque, ¿verdad?, detrás del viento venía el agua. Y el viento y parecía que nos iba a arrastrar con todo y casa. Ahí estábamos colgados, ¿verdad?, de la casa. Pero impresionante sería que usted dijera, viento, cálmate, y en ese momento se para todo. Bueno, a nuestra voz no pasa, pero es una idea de cómo el Señor estaba dormido, estaba en la barca, estaba cansado. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que casi la barca, ¿verdad?, tenía que haberse movido mucho, se estaba llenando de agua? O sea, ¿y cómo es posible que el Señor estaba dormido? ¿Cómo es que no podía despertar con el movimiento del ir y venir de las olas y el agua? Él estaba muy cansado. Eso demuestra que Él también fue 100% hombre. Había estado predicando, había hecho, ¿verdad?, sanidades, liberaciones, estaba cansado. A todo lugar donde llegara había gente a la que había que enseñarles, había preguntas que responderles, había cosas que enseñarles a sus discípulos. Entonces él estaba cansado. Y entonces, cuando sucede esto, el Señor manda a callar la tormenta, los vientos, y les habla. Y no tuvo que, ¿verdad?, yo me imagino que, ¿verdad?, el cese de la tormenta fue inmediato, no como otras tormentas que cesan poco a poco. No, esto fue así. En cuanto el Señor habló, esto se detuvo. Así como cuando el Señor le hablaba al demonio, sal de él y déjalo libre, ¿verdad?, déjalo en paz, y el demonio salía, obedecía inmediatamente. Esto sucedía así. A veces nosotros nos desesperamos en medio de una tormenta. ¿Y qué le dice a sus discípulos? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Acaso no tienen suficiente fe? ¿Por qué no creen? O sea, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, tengo poder para detener esto, pero si no lo detuviera, de todo modo yo tengo el poder para sostenerlos a ustedes. Dice la Escritura que no se adormecerá, ¿verdad? El Salmo 121, en el verso 4, creo que es ahí donde dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, en medio de tu tormenta, en medio de tu situación, la dificultad que tú estás viviendo, el Señor tiene cuidado de ti. A veces nosotros nos desesperamos, pero el Señor está en nuestra barca. Y así pensemos que esté dormido, que no está actuando, pero Él va a tener cuidado de nosotros, no importa qué. Pero también tiene el poder para detener la tormenta. Entonces, tenemos que recordar que a semejanza de su poder para calmar las tormentas del tiempo, el Señor Jesucristo también está presente para actuar con poder cuando lo necesitamos en los momentos difíciles de nuestra vida. El creador de la naturaleza tiene control sobre las energías que se mueven en toda la tierra. Y así lo demostró el Señor Jesucristo a través del milagro en el que calmó la tempestad en el mar de Galilea cuando las olas estaban por anegar la barca. Los discípulos estaban asustados porque las olas no cesaban de azotar la barca en forma amenazante. Jesús estaba dormido. El cansancio le había dominado y en aquellos momentos descansaba profundamente. Cuando lo despertaron, lo hicieron con palabras apuradas.
¿Alguna vez usted ha estado dormido tan profundamente que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Sentiste el temblor? No. Estaba tan cansado. No, hombre, me puse a lavar, a doblar la ropa y todo. El perro andaba desesperado, salió ladrando. Ah, tampoco. Ni mi ronquido me despertó. A veces me dice mi esposa, ¿por qué no? Me dice, ¿qué? A veces solamente la quedo mirando y no le digo nada. Me dice, te veo como que me quieres decir algo. Le digo, no. Y la sigo mirando y me dice, dime algo. Digo, no. ¿Para qué? Mejor guardo mis energías para roncar al rato. No, dijo, mejor dime. Calla, enmudece, le dice el Señor, ¿verdad? A la mar, al viento. E inmediatamente se hizo gran bonanza. La escena pasó de un instante. Mire, Jesús dormido es despertado por sus discípulos angustiados, y él, alzando su voz, mostró tener poder sobre las fuerzas naturales. No pasa nada, muchachos, aquí estoy. Fue un momento en el que el poder de su palabra se hizo visible en aquella angustia de los suyos, porque todos pudieron ver el milagro. Ahora, pero esto, dice el comentarista, esto no fue todo. La escena no termina cuando Jesús calma la tempestad, sino que continúa cuando, dirigiéndose a sus discípulos, les llamó la atención, indicándoles que estaban amedrentados, denotando falta de fe. Y así muchas veces nosotros estamos. Les he puesto la ilustración, el cuadro, ¿verdad? De aquel hombre que es, tiene alguna posición y llama a varios pintores y le dice, quiero que me plazcan en una pintura el significado de la paz, una demostración de lo que es paz, ¿verdad? Y entonces uno pintó allá un lugar como en el bosque, ¿verdad? Árboles, pájaros, flores, todo muy bonito, y un río con aguas mansas, bien tranquilitas, ¿verdad? Un lugar de paz. Y de repente viene uno y traía un cuadro, ¿verdad?, que mostraba como todo lo contrario de eso. El mar así bien embravecido, las olas bien levantadas, la palmera así casi torcida de un lado, ¿verdad? Y entonces dice aquel hombre, ¿qué es esto? Yo pedí algo que ¿verdad?, mostrara paz, tranquilidad. Y entonces el pintor de ese cuadro le dice, ahí está, dijo. Si pones atención, dijo, mira, estás viendo que el viento está fuerte, las olas están bien altas, las palmeras está torcida, está cayendo de lo fuerte que está la tormenta, el viento. Dice, pero acerca tu óptica, acerca tus ojos y mira ahí en la palmera, hay un nido. En ese nido se encuentra un ave, y esa ave, mira, no la despeina ni el viento, tranquilita, en paz. Dijo, eso es paz en medio de una tormenta. Hermanos, nuestra vida va a estar metida en tormentas, no una vez, en muchas ocasiones. Y esta no es la primera vez que los discípulos pasan, ¿verdad?, alguna situación como esa, pero aquí se sorprenden. Y dicen, ¿quién es este? O sea, ya tenían tiempo con el Señor. Eran sus discípulos, eran los que Él había llamado. Ya habían visto la capacidad, el poder del Señor, de la demostración, ¿verdad?, de lo que Él podía hacer. Pero esta era una experiencia nueva para ellos, de tal manera que dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Ahora, qué belleza, qué maravilloso es saber que nosotros tenemos un Dios que tiene poder sobre todo ello, y que nada puede afectarnos a nosotros si Él tiene cuidado de nosotros. Hay un canto, ¿verdad?, pues de hace muchísimos años. Es un himno que
a lo mejor, bueno, no hemos cantado en mucho tiempo porque hemos cambiado ahora los himnos por ¿verdad? Pero hay un cántico que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Algunos saben? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor sufrir? Si Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre fiel. Si aún las aves cuidará también de mí. Amigo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y nunca te desalientes, ¿verdad? Continúa diciendo el siguiente verso. Oigo al Señor decir, ¿verdad? Pues en su palabra fiado, hago el dolor huir. Qué himnos con gran mensajes. Entonces, vemos al Señor mostrando su gran poder ante todo. ¿Hemos visto el poder transformador de Dios? Yo creo que sí, hermano. Eso demuestra su poder sobre aquellas cosas que nosotros no tenemos la autoridad, pero Él sí, que Él puede cambiar las situaciones. Aquí vemos el poder de Dios para transformar. Vamos a ver más adelante el poder sanador del Señor, el poder liberador, pero aquí estamos viendo el poder transformador. Él cambia los escenarios inmediatamente y cambia el escenario en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad, hermano? Entonces, a veces es solamente creer, es lo que dijo el Señor. Yo le decía, ¿verdad? El verso que tenemos ahí para aprender, Marcos 5:36, y solamente la parte segunda. No temas, solo cree. No temas, solo cree. ¿Y qué es lo difícil, hermanos? ¿Qué es lo difícil? Porque el creer implica muchas cosas más. Dentro de ellas implica la obediencia. Tenemos que ser obedientes al Señor, sujetarnos a Él, someternos a Él. Vamos al segundo punto. ¿Por qué estáis miedosos? Jesús tiene poder sobre la muerte. Amén. ¿Cómo dudarlo? Marcos 5, versos 35 al 43. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire, otra vez, no temas, cree solamente. Es el verso que tenemos, ¿verdad? Y no permitió, dice, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, órale, afuera, incrédulos, toma al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Es el lenguaje, ¿verdad?, arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Pero era imposible, ¿verdad?, que nadie lo supiese, pues había mucha gente ahí, los que ya estaban llorando, casi ya velando. Entonces vemos aquí que Jesús tiene poder sobre la muerte, no solamente sobre la fuerza de la naturaleza, sino ahora lo demuestra, ¿verdad?, a través de esta
de esta necesidad que hay. Jairo era un hombre principal, era un hombre importante, dice que era un principal de la sinagoga. Jairo tenía una posición, ¿verdad?, de mucho respeto, ya que él presidía la sinagoga, manteniendo todo en orden y teniendo a su cargo la reglamentación de los cultos. En sus responsabilidades era acompañado por los ancianos. Entonces acababa Jesús de atender a una mujer que había padecido por 12 años de una hemorragia, ¿verdad? Si leyéramos todo el contexto anterior, antes de llegar a la casa de Jairo, el Señor se encuentra camino hacia la casa de Jairo con una mujer que está pensando ahí. Dice, si tan solamente, ¿verdad?, dice la escritura, que tenía 12 años enferma con flujo de sangre, había visitado muchos médicos, incluso dice que había gastado todo su capital o su dinero, ya no tenía recursos, pero había oído de Jesús y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y eso hizo. Se armó de valor, ¿verdad? Llegó y tocó al Señor en medio de la multitud y ella fue sana. Y el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo? Y tú dices, ¿alguien me ha tocado? No, dijo, alguien me tocó de una manera diferente. Virtud ha salido de mí, poder salió de mí. Aquella mujer dice que se postra delante de él y se confiesa. Dice, Señor, fui yo. Y le hace saber lo que ella tenía. Pero mire lo que pasa aquí, que era lo que provocaba que una mujer tocara a un hombre, y más en ese estado en el que ella estaba. Esta mujer que por 12 años de una hemorragia que la declaraba impura. Ustedes han leído el libro de Levítico y se da cuenta que había muchos reglamentos que tenían que seguir. Una mujer con flujo de sangre no puede ir a la sinagoga, no puede entrar a las reuniones, o sea, está limitada. Y entonces eso la privaba de la sociabilidad con todos los demás seres humanos, a pesar de que ella en su condición impura había tocado a Jesús, haciendo que Jesús fuera impuro ceremonialmente. Pero en ese momento, ¿verdad?, ni Jesús ni Jairo se preocuparon de eso. Más bien pensaron en la misericordia. En la palabra molestia iba un descontento velado. Por ejemplo, el turno lo tenía Jairo, pero Jesús se había detenido con la mujer. La niña había muerto, según ellos ya era inútil pretender que Jesús hiciera algo. Después de este suceso de esta mujer, ¿verdad?, llegan y le dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. Cuando el Señor, ¿verdad?, escucha esto, pero Jairo escucha la palabra del Señor cuando le dice, no temas, solo cree. Y entonces, si la voz de Jesús, que puede ser escuchada por el viento y el mar, se describe en el Evangelio como capaz de ser escuchada por los muertos, del viento y el mar, los discípulos comentan que le obedecen, y en el caso de los muertos se dice que le obedecen también. Este fue el caso de la hija de Jairo. Jairo ocupaba esa posición, era conocido, su hija estaba enferma, pero su corazón como padre, ¿verdad?, se vuelca, o sea, está él desesperado. Él quiere que el maestro haga algo porque sabe que él tiene el poder para hacerlo. Cuando Jesús oyó lo que los mensajeros le decían a aquel hombre, sus palabras fue de consuelo al pedirle no temer, y su voz de invitación al indicarle que solamente necesitaba creer. Hermanos, cuando pensamos que algo ya no tiene remedio, que algo ya está muerto, que algo ya no se puede rescatar, tenemos que dejárselo al Señor. Quizá nosotros, ¿verdad?, ¿qué poder nosotros tenemos sobre la muerte? Ninguna. ¿Cuántas veces no hemos pasado a lo mejor por situaciones, a lo mejor dificultades en el matrimonio, en la familia, en el caso con los hijos, o alguna enfermedad, que el doctor diga, no tienes cura, y hemos visto el milagro? Cuando pensamos que ya no hay remedio, cuando pensamos que no hay recursos, que no se puede, la esperanza es lo que debe
morirse al último o nunca. No temas, le dijo el Señor, aun cuando le dijeron, ya tu hija está muerta. Pero el Señor dijo, no temas, no temas. Las relaciones muertas, solamente Dios puede resucitarlas. Y sabe, nosotros, cada uno de nosotros, de los que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida, nosotros somos testimonio del poder que Dios tiene de levantar muertos, de darnos vida cuando estábamos muertos. Amén. Entonces, seguido por Pedro, Jacobo y Juan, llegó a la casa de Jairo en medio de gran alboroto y lloro, de plañideras. ¿Ustedes saben qué son plañideras? Es un término que se le da a aquellas mujeres que dice que se les pagaba para que fueran a llorar a los lugares de luto. No sé si en nuestra sociedad haya, yo no he escuchado, pero parece que sí hay. Gente que se les paga para que vayan y lloren ahí donde está el muerto. ¿Cómo le llaman? ¿No? Aquí dice plañideras. Y dije plañideras. Entonces fui y busqué, ¿verdad? Esa palabra. Y sí está registrado. Mr. Google lo tiene como la mujer que le paga para que vayan y lloren a esos lugares y estén platicando y hablando cosas, recordando al muerto. Pero sí, bueno, como se les paga, ¿verdad? Tienen que investigar quién era la persona, o porque no tienen ninguna relación con el muerto, ¿verdad? Y llaman porque le pagan. Yo soy bien llorón, así que me deberían de contratar para eso. A 20 me pagan, ¿no? Y entonces ya estaban ahí las plañideras, ¿verdad? Había alboroto, lloro y claro, ¿verdad? Yo creo que habían flautas también. Se dirige a todos ellos indicándoles que la niña no estaba muerta, sino solo dormida, y se burlaron de él. Sin hacer caso de aquella irreverencia, Jesús tomó a los padres de la niña para entrar solo con ellos y decirle con ternura, Talita cumi. Y mire cómo son los lenguajes. Dicen que el español es bien complicado. Es de los idiomas más complicados que hay en todo el mundo, el español. Y qué bueno, ¿verdad?, que hablamos español. Ese es el idioma que vamos a hablar allá en el cielo. No se le olvide decirle a todos. Cuando quiero molestar a mis hermanos de habla inglés, les digo eso. Tienen que aprender español. Talita cumi. Y mire cómo lo solamente dos frases, ¿va? Talita cumi. Talita cumi. Y lo podemos traducir ¿cómo? ¿Cómo lo traducimos? Niña, a ti te digo, levántate. Pero dice que a la vez lo hace también con ternura. No sé, querida niña, levántate, a ti te digo, ¿verdad? Por favor, o no, ¿cómo? Entonces, cada quien pudo ser testigos de lo que el Señor hizo. Talita cumi. Querida niña, despierta. Lo dijo en el contexto callado de aquel cuarto, como lo diría una madre que despierta a su hijita de la siesta. Ándele, mija, ya levántese. O yo no sé cómo le dice a su hija, ¿verdad? O tiene que tomar, ¿verdad?, una jarra con agua fría y ándele, ya levántese. Y una vez para que despierte. Entonces, en ese contexto de ternura, de cariño, ¿verdad? Entonces, cada quien pudo ser testigo de que Jesús tenía poder sobre la muerte, tan cierto como que aquella niña de 12 años se desplazaba en medio de ellos y el Señor mandó que se le diera de comer. Él había resucitado una vida normal y en forma normal la estaba tratando.
¿Cuántos creyeron a causa de sus milagros y cuántos permanecieron impasibles ante ellos? Mucha gente. Algunos se asombraban, otros se admiraban, otros creían, pero habían otros que a pesar de ver los milagros, no creían. Se rehusaban a seguir al Señor, a creer. Se rehusaban a aceptarlo como el Cristo, a obedecerlo. Y muchos andaban ahí solamente para ver en qué lo podían atrapar, en qué mal caía. Y así vamos a tener a nuestro alrededor quizá mucha gente que solamente está viendo cuándo te vas a tropezar para que caigas, para señalarte. Entonces, el problema de fondo no está en ser capaces de creer en Jesús en virtud de sus milagros, porque aun cuando se ven, no se le toma en cuenta. Y había mucha gente que no tomaban en cuenta lo que Jesús hacía. Y todo parece indicar que el gran problema está en responder a su voz y obedecerla, creyendo plenamente en lo que Él nos pide hacer en cada circunstancia de la vida. No temas, solo cree. Que Él, escuche bien, Él usará su poder para transformar. Nos indica esa misión transformadora, que usará su poder sobre las enfermedades, nos demuestran su misión curativa, pero que lo hubiera hecho sobre la muerte nos indica que Él quiere ejercer una misión de vida y vida en abundancia, como dice Él mismo en Juan 10:10, esa vida de abundancia en cada uno de nosotros. Ahora, es necesario atender a la voz de Él. Y ya estamos cerrando y quiero cerrar con esto. Algunos intérpretes de los evangelios o de las escrituras dicen o han visto una progresión en los milagros de resurrección que el Señor Jesucristo fue obrando. Por ejemplo, comienza con la hija de Jairo, fallecida por un poco de tiempo. No dice ahí cuánto tiempo ella estuvo, ¿verdad? Pero ya estaban ahí los flautistas y estas, ¿cómo le dije que se llamaban? Las pandilleras. ¿Cuál es? Planiñeras. Bueno, las lloronas. Las lloronas. Bueno, ahí después busco la palabra. Y entonces ella estuvo fallecida, ¿verdad?, por un poco de tiempo. Y luego el hijo de la viuda de Naín, que ya lo llevaban en el ataúd, ya iban rumbo al sepulcro, ¿verdad? Y el Señor tiene compasión y manda a detener la procesión y le dicen, y el muchacho se levanta, se le entrega a su madre. Y entonces, después de eso vemos, ¿verdad?, ahí en Juan 11, Lázaro ya estando en la tumba. Ve cómo va en progresión, ¿verdad? Qué bonito que lo pueden poner en esas fases, ¿verdad? La niña que estuvo por un tiempo, luego el joven que ya iba a ser sepultado ya en el ataúd, Lázaro que ya está dentro de la tumba 4 días, y el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, metido en la tumba, muerto, pero su propio Jesucristo, con el ejemplo de su propia resurrección, sirviendo de garantía de que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, saldrán para la resurrección de vida. Este es el poder maravilloso de nuestro Dios. Lo demostró, ¿verdad?, ante las circunstancias y las fuerzas de la naturaleza. Lo demostró el dominio sobre la muerte, levantando de la muerte a aquellos, ¿verdad?, que ya estaban a punto de ir al sepulcro. Ese es el poder, y Jesús usa su poder. Amén. Vamos a orar. Vamos a parar aquí el estudio. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por
incentivar y ayudar, Señor, a nuestra fe. Gracias por este mensaje, esta palabra, este estudio, Señor, que nos alimenta y nos ayuda a confiar en ti. A través de ello entendemos que no hay nada difícil para ti, que puedes transformar cualquier escenario, Señor, por causa nuestra. Cuando tú ves la necesidad, Señor, en nuestras vidas, solamente nos pides que creamos, que confiemos, que no temamos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, siempre. Gracias por el poder demostrado, mi Dios. No hay duda de que tú estás, Señor, con nosotros siempre. Ayúdanos a permanecer, Señor, en esa fidelidad hacia ti por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.